Maestro Gildardo López Tijerina, encargado de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDERSA. La señora Lina Paul Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en México. El doctor Hubertus Gall, experto de la División de Comercio Agroalimentario y Mercados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Agradecemos la presencia en este acto de la diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Igualmente agradecemos a los diputados Jesús Guzmán Avilés y Marta Romo. Bienvenidos. Y agradecemos la asistencia de Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas AC. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra el maestro Gildardo López Tijerina. Por favor, maestro. Muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a este evento que enaltece y honra al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDERSA, de esta Cámara de Diputados. Nos reúne el día de hoy la presentación de un documento clave, un documento fundamental que nos hablará y nos proporcionará la evidencia, es decir, la estadística hacia el futuro de las cuestiones agrícolas. El libro que presenta dos instituciones de gran prestigio internacional, de las cuales México forma parte, la OCDE y la FAO, sobre las perspectivas agrícolas 2019-2028. Debo decir a ustedes que por sus recursos naturales, México tiene un potencial considerable, tanto en superficie laborable como en superficie total. Sin embargo, todavía se presentan algunos problemas para la producción agrícola de nuestro país. La degradación de los recursos naturales en materia de suelo y agua son aspectos que no deben de ser dejarse de subrayar, y la atención que se debe dar a esto. El desarrollo rural sustentable debe ser la guía que norme las actividades productivas de nuestro país. Pero también el gran objetivo de la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria. Grandes son los esfuerzos que ha hecho nuestro país para abastecer de alimentos a la creciente población, ahora de 130 millones, pero que en unos cuantos años más podríamos llegar a unas cifras sumamente preocupantes. No preocupantes por su número, sino por la atención que merece en toda la materia de servicios públicos, pero particularmente en la alimentación. De esta manera, entonces, es que se ha convertido el país en un importador muy relevante de granos alimenticios. Todavía en materia de maíz, materia de trigo, materia de frijol, tenemos carencias en alguna parte. Si bien algunos números nos hablan de suficiencia productiva, debemos también preguntarnos sobre la distribución de esa oferta productiva, sobre la distribución, sobre la forma en que debe llegarse y distribuirse esta producción alimentaria.
De esta forma, para los análisis, las investigaciones que se hagan en el centro de estudios y en toda la Cámara, y en todo el país, diría yo, es fundamental contar con esta fuente de información. Estas perspectivas agrícolas 2019-2028 seguramente nos van a ayudar a la elaboración y el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Nos va a ayudar también a la elaboración, o deben colaborar en la elaboración de los programas sectoriales, sobre todo el programa sectorial del aspecto agropecuario, y particularmente para la elaboración del programa de desarrollo rural sustentable, que elaboran varias dependencias al ser de carácter transversal. De esta manera, repito y reitero, la satisfacción del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable, la honra que significa para el Centro y para la Cámara, la que nos hayan seleccionado para la presentación de este informe que presenta la OCDE y la FAO. Bienvenidos todos y bienvenidos nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro López. Agradecemos la presencia de ingenieros de la Asociación de Egresados de Ingeniería Agrícola de la UNAM, encabezados por la maestra en Ciencias, Heréndira López Gómez Tagle. Bienvenidos. Para dirigir un mensaje y hacer la inauguración de esta presentación, queda en el uso de la palabra el diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal. Por favor, diputado. Buenos días a todos, a los ponentes de los organismos internacionales, gracias por acompañarnos y gracias por la invitación a la gente del centro, a mi paisano, el profesor Gildardo. Y bueno, también creo que es importantísimo este documento, tener esta información para todo lo que tenga que ver con legislación rural, con todo lo que tenga que ver, como dice el maestro, pues con el Plan Nacional de Desarrollo y en general con el futuro que queremos que tenga nuestro campo en México. Estamos viviendo pues, un cambio político importante en el país que implica también un cambio en los paradigmas, en el enfoque en que se va a intervenir en el campo mexicano. También está la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, gracias por acompañarnos. Y nosotros creemos que se han aplicado a nivel mundial y aquí en México una serie de políticas que pues, fueron encaminadas o tuvieron como resultado pues, el despoblamiento del campo y la pérdida de la soberanía alimentaria en muchos países de América Latina, en varios aspectos, ¿no? Había esfuerzos antes de los gobiernos, de los estados, de darle acompañamiento técnico a los productores, con la figura aquí en México, por decir, de los extensionistas, figura que fue pues, desaparecida o minimizada a su máxima expresión, se sustituyó por los prestadores de servicios profesionales, que bueno, es un esquema muy diferente, ¿no? Les pagaban por proyectos, esto trajo como consecuencia que metían una cantidad muy grande de proyectos, hacían un montón de sociedades de producción rural, aunque no les dieran seguimiento y aunque no tuvieran un resultado productivo ni práctico concreto. Se eliminaron una serie de dependencias, de subsidios que se le daban a los campesinos para que bueno, pudieran producir sus alimentos. Se reformó el artículo 27 para que fuera legal vender las tierras ejidales, las tierras de los ejidatarios, y se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que bueno, pues puso a competir en una situación de completa desventaja a los pequeños productores mexicanos sin apoyo de su gobierno contra los productores de Canadá y de Estados Unidos, que pues, aparte sí tienen apoyo de sus respectivos gobiernos. Esto trajo pues, como consecuencia la pérdida de la soberanía alimentaria, el que le estemos comprando a Estados Unidos maíz, granos básicos, arroz, y una migración brutal de pobladores del campo hacia las periferias de la ciudad,
y hacia Estados Unidos, ¿no? Que eso también pues, trae consecuencias no solamente productivas, sino sociales de muchas formas, ¿no? La destrucción del tejido social con esa política fue pues también muy fuerte. Entonces, ahora pues el planteamiento es distinto, va a ser difícil. En muchas partes del país, en las zonas rurales solamente encuentras adultos mayores, niños y mujeres. La población joven, la población productiva se fue a las ciudades. ¿Por qué? Pues no había, pues no dejó de ser viable vivir en el campo, dejó de ser viable ser ejidatario. Y gran reto, que lo ha comentado gente de la Secretaría de Agricultura y que todos lo conocemos, va a ser cómo regresar a esa gente a que produzca en el campo, ¿no? Sabemos que alguien que vive ya en la ciudad, pues los saberes campesinos se pierden muy rápido y es difícil que se acostumbren otra vez a la vida rural, y de ahí la importancia de que generemos condiciones dignas, iguales a las de la ciudad en las zonas rurales. Entonces, el informe, pues leí el resumen ejecutivo, ¿verdad? Perdón, me lo dieron ayer. Pues es muy claro en ese sentido, sigue siendo la cuestión rural fundamental en todo el mundo. 2.000 millones de personas viven de la agricultura todavía, la mayoría lamentablemente están en situación de pobreza, y la misma FAO tiene diversos estudios en los que dice, bueno, pues aunque a nivel mundial se produce lo suficiente para alimentar pues, a lo mejor a 2 veces el total de la población, todavía hay mucha gente que muere de hambre, todavía hay mucha gente que padece malnutrición. Aquí ellos mencionan 820 millones de personas subalimentadas, sin contar también los que están malnutridos, y el problema de la obesidad, ¿no? Que también pues, va de la mano con la cuestión de la desnutrición. América Latina es el mayor exportador del mundo y tenemos del 40 a 50% de la biodiversidad del mundo, lo que es también nos hace una región única y muy importante en el mundo. Por eso fue tanto la tristeza o la indignación que causó los incendios en el Amazonas apenas, ¿verdad? Con la cantidad de biodiversidad que se perdió. Entonces, insisto, va a ser muy interesante escucharlos. Yo tengo 4 inquietudes fundamentales que estamos trabajando de la mano con el Centro de Estudios. Insisto, la FAO dice que cuando se ha impulsado mayores técnicas para aumentar la producción de alimentos, también se ha aumentado el hambre en el mundo. Entonces, si no se cuida que el enfoque sea también incluyente, inclusivo, pues lo que hace es que se despoja a los campesinos de sus tierras, se promueve la producción a gran escala, el monocultivo. Los grandes exportadores de jitomate, de aguacate, por poner ejemplos aquí en México, que sí, pues les va muy bien a ellos, pero no les va tan bien a los jornaleros, ¿no? Que tuvieron que vender sus tierras y que ya no es viable producir en sus ejidos y tienen que vender su fuerza de trabajo, aparte en condiciones a veces pues muy lamentables, ¿no? Entonces creo que cuando se hable de aumentar la productividad, pues tenemos que tomar en cuenta también que sea incluyente, ¿no? Que se piense en los pequeños productores. Se desperdicia una tercera parte de los alimentos en todo el mundo mientras la gente se está muriendo de hambre. Son cosas que tendríamos que reflexionar pues, a nivel mundial. Yo antes de ser diputado pues trabajé, si se pueden decir marcas aquí, ahora no estamos en la televisión, trabajé en Oxxo y en Seven, son tiendas bueno, relativamente pequeñas, y la cantidad de alimentos que tirábamos por día pues, es impresionante. No quiero imaginarme la cantidad de alimentos que se tiran en los grandes centros comerciales. Y bueno, pues tú vamos a cualquier mercado y está abarrotado de alimentos, sin embargo la gente no tiene dinero suficiente para una canasta básica mínima. Creo que son parte de las cosas que tenemos que plantearnos. Aquí estamos por aprobar la ley del etiquetado claro, que es una iniciativa ciudadana que han respaldado la mayoría de los partidos políticos, de que se especifique qué es lo que estamos comiendo, porque es la otra parte, ¿no? O sea, las grandes cadenas transnacionales alimenticias pues nos han bombardeado con alimentos súper azucarados, a los niños pues los hacen adictos al azúcar desde muy chiquitos. Tú puedes ir a cualquier rincón del país y puede que no haya luz, que no haya electricidad, que no haya internet, pero hay Coca-Cola, ¿no? Creo que ha sido una invasión de productos súper azucarados que también traen consecuencias para la salud en este país. Un nuevo enfoque, nosotros creemos que
hablando también del medio ambiente, que es de la comisión en la que estoy, pues el cuidado del medio ambiente, nadie cuida los recursos naturales, también como los pobladores de la región, ¿no? Tanto los ejidatarios como los campesinos. El generar condiciones para que se arraiguen a sus tierras creo que es también proteger el medio ambiente y fomentar la soberanía alimentaria. Y el tema de los transgénicos, que también pues, está a nivel mundial creciendo, creo que ya cada vez es más barato montar laboratorios para la transformación de alimentos. Ahí ya pues está el riesgo, ¿no?, de que existan miles de plantas creadas en laboratorios y que sobre todo tratándose de cultivos básicos pues es una locura meter transgénicos, ¿no? En el caso del maíz en México, pues desde los aztecas, los mayas domesticaron el maíz. Hoy prácticamente hay distintas variedades de maíz adaptadas a todos los climas que tiene México, y meter una sola especie transgénica que va a contaminar a las demás creo que es pues, de muy alto riesgo y sería perder una gran diversidad genética y cultural que tiene este país. Entonces pues yo reitero, gracias por el evento, gracias por la invitación, gracias a todos los asistentes y vamos a escuchar a los panelistas. Un saludo a todos. Muchas gracias, diputado del Bosque. Nos acompaña también en este acto el señor Juan Antonio Medrano, del Comité Nacional de la CODUC. Antes de escuchar la intervención de la señora Lina Paul Alfaro, me permito dar lectura a su semblanza. Lina Paul es licenciada en Sociología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Cuenta con una segunda maestría en Modelos de Economía Social y Desarrollo Alternativo por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Y es candidata a doctora en Sociología por la UNAM. Fue ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador de 2014 a 2019. Se ha desempeñado como directora para Centroamérica en la Fundación Heinrich Böll, investigadora analista en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas y viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República de El Salvador, de 2009 a 2014. Señora Paul, queda usted en el uso de la palabra. Muy buenos días. Un enorme placer estar acá en México, ser la representante de la FAO en este extraordinario país, además en momentos fabulosos, creo yo, de transformaciones, de un horizonte importante que esperamos redunde en el bienestar de todos los mexicanos y las mexicanas que tanto lo merecen. Un saludo muy especial a José Gilberto López Tejerina, encargado de la Dirección General de CEDERSA. Muchísimas gracias por la recepción en este hermoso y además emblemático lugar, Cámara de Diputados, esta ciudad además, es casi una ciudad en donde obviamente pasan decisiones fundamentales para el país. Muchísimas gracias por tener acá y por poder presentar este informe a ustedes. Al diputado Diego del Bosque, secretario de la Comisión de Medio Ambiente, y como ya se dio cuenta, medio ambiente forma parte de mi corazón y de mi mente, y así lo tiene que ser en los temas de agricultura, de alimentación, de nutrición y en cada uno de los temas en los que estamos trabajando. Un saludo muy especial a Alberto Gay, experto del OCDE, del OCDE, con quien hemos estado trabajando este informe durante 15 años, esta es la 15ª edición de este informe, pero este informe es un informe muy especial porque es un informe que tiene centrada todo el análisis para América Latina, para nuestra región. Entonces se convierte en uno de los más importantes para nosotros de estos informes. Y por supuesto a la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano de la Comisión de Ganadería. Muchísimas gracias, diputada, un tema muy importante. Este es el lanzamiento de la edición en español. Tenemos ediciones en inglés, francés, en otros idiomas, pero esta es una edición muy importante ahora en español para nosotros. Y este reporte además incluye, que lo hace ser especial, como digo, las previsiones y los retos para América Latina.
Yo creo que a pesar que el diputado Diego del Bosque ha dicho que solo leyó el resumen ejecutivo, la verdad es que el mensaje principal de este documento lo ha captado extraordinariamente, diputado. Y ese es el punto. ¿Qué es lo que queremos hacer o por qué presentamos un documento de esta naturaleza? ¿Y por qué lo hacemos en conjunto con el OCDE? Que ya lo venía haciendo en años anteriores, pero lo que quiso hacer y que me parece extraordinario es poder tener un documento a nivel de todos los países del mundo, de todas las regiones. Cómo se está comportando este tema de la agricultura, producción, consumo, cuáles son los retos que nosotros vamos a tener como región de América Latina, pero sobre todo en México, cómo vamos a tomar esto para el desafío más grande que es el futuro del campo en nuestros países. Y es que la agricultura mundial, no solo la de América Latina, pero la agricultura mundial se ha transformado en un sector con muy diversos productores, pequeñas fincas, fincas de subsistencia, grandes comercios que están trabajando y que se pueden encontrar no solo en mercados locales, sino que también hay cadenas de abastos modernas que preservan la frescura, la inocuidad, el valor nutricional. Entonces, más allá del rol fundamental que es proveer al ser humano con alimentos, porque es que a veces nosotros vamos al supermercado y creemos que ahí, o al mercado y creemos que ahí se ha desarrollado todo este producto y no vemos detrás de eso el enorme trabajo de productores y distribuidores, pero más allá de ser el proveedor de los alimentos, son en realidad, como decía el diputado, los guardianes de nuestros recursos naturales. Y ciertamente, siendo la agricultura uno de los guardianes de los recursos naturales, se convierte en la solución para los graves problemas y para el gran desafío que enfrenta el mundo ahora, que es el desafío del cambio climático. ¿Cómo preservamos nuestros recursos naturales? ¿Cómo hacemos una agricultura sostenible e inclusiva? Sostenible e inclusiva es la gran tarea de todos los países del mundo que realmente queremos llevar no solo a nuestros productores, pero a nuestros ciudadanos a mejores condiciones de vida y cumplir con ese gran compromiso que todos los países hicimos de la Agenda 2030, la Agenda de Sostenibilidad, donde hay indicadores claros y nos dice hambre cero para el 2030. Entonces tenemos estos compromisos internacionales, tenemos el compromiso con los productores y productoras y tenemos el compromiso con los consumidores y las consumidoras. Este reporte sirve como apoyo a los países. En realidad es un reporte de los países. México es un ejemplo extraordinario. Ustedes tienen un manejo de las cifras fantástico, vaya, uno de los mejores, y no de los mejores de América Latina, uno de los mejores del mundo. La producción de datos de México es una producción extraordinaria. Entonces, este reporte es un reporte de los países miembros para el trabajo que los países realizan en sus esfuerzos por erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Y es que aquí las inquietudes que mostraba el diputado y que hablaba también el señor López Tijerina, creo que son las preocupaciones de FAO. Y es que FAO está y debe estar al servicio de los países, de los esfuerzos que los países están haciendo. Y para nosotros, en esta edición, queremos ser muy enfáticos. Estas perspectivas agrícolas, como le llamamos, no es un pronóstico, o sea, no es una bola de cristal donde vamos a decir esto es exactamente lo que va a pasar en un horizonte de 10 años. Estas son una herramienta para elaborar política basada en la evidencia con la que se cuenta. Ojo, que aquí vamos a tener elementos en estos próximos 10 años que tienen que ser incorporados al análisis. La desaceleración de la economía a nivel mundial es un elemento que tiene que considerarse. Pero el mensaje principal es:
aquí en este estudio se identifican los riesgos en los mercados agrícolas, aquello en lo que debemos prestar atención, en lo que debemos intervenir en nuestra política pública. Se incluye la propagación de posibles enfermedades animales y en los cultivos, el impacto de los eventos climáticos extremos que pueden llegar a devastar una economía, como lo acaba de pasar nuestros hermanos de Bahamas. Se incluye también las tensiones en las relaciones comerciales de varios países. Está basado en una evaluación cuidadosa de grandes expertos internacionales, tanto de OCDE como de la FAO, pero de incluso expertos internacionales de algunos de los países involucrados en este esfuerzo. Y aquí proyectamos la demanda de alimentos, que efectivamente va a crecer, pero también el crecimiento de la producción. Y cómo por ahora el crecimiento de la producción significa o está más allá del crecimiento de la demanda. Vamos a lograr satisfacer esta demanda, pero cuidado, porque lo que estamos viendo en algunos países es un crecimiento de productos o el consumo también de alimentos procesados y de conveniencia, que lo que nos está generando a nosotros son graves problemas de nutrición o de malnutrición, problemas de obesidad, sobrepeso y demás que están padeciendo cada vez más nuestros países y nuestras sociedades. Obviamente, como el informe lo señala, las regiones más necesitadas serán las que menores ingresos tienen sobre esto y con ello menor incremento en el consumo de alimentos. Y estas van a ser, como tú decías, la causa de estos 800 millones de personas alrededor del mundo que continuarán sufriendo de desnutrición. Y yo creo que aquí México, muy sinceramente, se puede convertir no solo en la solución a los problemas de los y las mexicanas, sino incluso como un ejemplo para otros países de América Latina, de toda la región de América Latina. Y México cada vez más se está convirtiendo en ese referente para otras economías del mundo que en definitiva también redundarían en el grave problema de la migración, sobre todo de los países de Centroamérica. Y aquí quiero insistir a ustedes que la FAO, no solo con este reporte y con otras investigaciones, pero con toda su capacidad técnica, política, de análisis de lo que está sucediendo en otros países y en otras regiones del mundo, nos estamos continuamente poniendo al servicio de, porque en definitiva la FAO no es sino un servidor de los gobiernos, de las cámaras de diputados, de las sociedades, de los países en donde estamos ubicados. Y la finalidad de ustedes y la nuestra ahora, además, es absolutamente coincidente. Lo que queremos nosotros es abordar esos retos que se presentan en este informe, que espero disfruten ustedes y que significarán la seguridad y la soberanía alimentaria de una manera con mayor productividad, pero también con mayor inclusión para todos los habitantes de nuestras grandes zonas rurales, que en definitiva son las que nos dan vida. Muchísimas gracias. Yo solo quiero despedirme de ustedes con una frase que nuestra querida jovencita Greta ha dicho recientemente en Naciones Unidas. ¿Cómo nos atrevemos a no hacer caso a esto que se nos viene, que es el cambio climático, y que en definitiva va a impactar a nuestros productores y productoras, pero también cómo nos pudimos haber atrevido a voltear la cara a uno de los sectores más importantes del país, que es el sector rural? Eso, creo yo, en conjunto vamos a trabajarlo para que nunca más vuelva a suceder. Muchísimas gracias.
gracias, señora Paul. Continuaremos con la presentación del doctor Hubertus Gay, quien es analista senior de políticas agrícolas en la OCDE en París. Actualmente coordina las perspectivas agrícolas OCDE-FAO y es el analista principal para los mercados de lácteos y oleaginosas. Antes de unirse a la OCDE, el señor Gay tuvo funciones similares para la Comisión Europea, el Instituto Tunen y para la compañía Oil World. Estudió economía agrícola en Alemania, en el Reino Unido, en los Países Bajos y Sudáfrica, y obtuvo su doctorado en la Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Doctor Gay, queda usted en el uso de la voz. Gracias, está un honor estar aquí y gracias por organizar este evento. Gracias especialmente a Cetesa por organizar estos y estamos aquí en esta sala bonita en la Cámara de Diputados y también unos diputados están aquí, entonces yo agradezco que están aquí y escuchan a nuestra presentación de este informe y también todo el resto está bienvenido y yo puedo hacer en español. Claro, español es mi tercer o cuarto idioma, entonces no está tan fluente y tan bueno que en mis principales, pero yo puedo hacer y puedo estar en español entendido, pero a veces están unas palabras en inglés o como así, entonces disculpe por esto, pero yo hago lo mejor que posible para estar también en español. Y va a ser un poco más técnico y presenta el contenido de este informe. Consigo a señor Paul que ha puesto en un bueno caderno donde trabajamos. Realmente esta obra es un servicio por los países que se planean sus políticas por el futuro, que si tienen una referencia, dentro se ven su política adelante y que impactan y cómo cambia el mundo de agricultura, ganadería y pescadería mundial y cómo situando su país y su política dentro de esto y que evaluarán su cambio de política en esto. Y esta obra que hemos hecho es un informe que hacemos juntos dentro de la OCDE y la FAO dentro de 15 años, como dice el señor Paul. Y normalmente el lanzamiento oficial, normalmente del director general y el secretario general de las dos organizaciones es normalmente en junio o julio por la versión inglés y francés. Y después hacemos traducciones. Gracias. Y la traducción más visible es realmente del español. También tenemos una traducción a chino, pero eso es solamente por un país y no por una región tan importante por agricultura como el español que sirve por toda América Latina. El horizonte es normalmente 10 años. ¿Por qué hacemos 10 años? Es más que este es normalmente el periodo dentro de la planificación de las políticas son hechas. Normalmente las planificaciones de nuevas políticas son por 5 a 10 años. Y por esto es en nuestro horizonte en este informe están 10 años. Y dos puntos que juntamos. A una forma pusimos un modelo económico, pero más importantes son las cosas de consensos de expertos de países, expertos dentro de las organizaciones, expertos también dentro de las organizaciones internacionales de los productos básicos. Entonces estos juntamos y hacemos una cosa mundial por los productos básicos de agricultura, ganadería y pescadería. Y en los últimos
6 años tenemos un enfoque especial. Y este año es América Latina y el Caribe, entonces esta región, y por esto vamos a tener en la presentación, yo hago un enfoque también a Latinoamérica para demostrar cómo va y cómo está situado en el mundo. Entonces, más importante que también comenta antes está que vamos a ver el crecimiento de demanda va a ser menos rápido en los 10 años que vienen por casi todos los productos básicos. Y la causa son múltiples. Una causa general es que China, que sube bastante crecimiento económico y también de población en los últimos 20 años, está también en el consumo per cápita en el nivel que es comparativo a Europa. Entonces el consumo per persona en China no va a subir más. Entonces el consumo en China va a crecer con la población, pero también crece menos rápido que antes. Entonces, esa es una cosa. La otra cosa es la utilización de productos básicos para la producción de biocombustible. También en los últimos 20 años tiene un gran crecimiento mundial en el uso de productos básicos para la producción de biocombustible. En Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil, y aumenta el consumo de granos, de azúcar de caña y también de aceites vegetales. Y pues vemos en los años que vienen menos sube. El único cambio, y dice en cadano, es que es los productos lácteos. Y la causa es principalmente la India y Pakistán. En esta región tenemos un gran crecimiento de población y además también un gran crecimiento económico. Y esta combinación va a aumentar la demanda por proteína. Y la proteína principal en esta región no es el carne, es lácteos y también productos a base de vegetal de proteína. Y por eso vemos allí un crecimiento más grande. Cuando vemos a la demanda por proteínas en el mundo, ves aquí los puntos negros son el nivel, pero la distribución dentro de diferentes productos es diferente en países. Y cuando ves a América Latina, que es casi en la media, ves que el gran porcentaje de proteínas en América Latina viene de carne. Y cuando comparas por ejemplo, con la India, en la India ves que gran parte viene de lácteos. Y cuando ves a China, casi nada viene de lácteos. Es más carne, pescado, huevos y también otras proteínas que entran en la dieta. Y también es diferente por países y regiones. Y no vamos a ver que en todos los países del mundo se van a consumir el mismo distribución de proteínas, pero está diferente, pero aumentar de tiempo. Con desarrollo tienes más proteínas de origen animal, pero la contribución es diferente en regiones. Hemos escuchado mucho sobre el sobrepeso y obesidad, y aquí tenemos una ilustración. A un lado, que es rojo, es la obesidad, a otro lado es el sobrepeso. Y el más oscuro, está desde 40 años,
la media de los años 70, y el otro es ahora. Y ahí ves que sube en todo el mundo, en todas regiones, en todos niveles de desarrollo, el sobrepeso y la obesidad. Y también ves allí que América Latina tiene más problemas con también más que en los países con una economía más desarrollada. Entonces está un punto que es importante para esta región, que ver qué pasa en esta situación y qué puedes hacer sobre sobrepeso y obesidad. Vamos al otro lado del mercado, vamos a la producción. Y donde crece la producción, normalmente la producción crece más rápido en estas regiones de menos desarrollo, por ejemplo en la India, en África, también en Latinoamérica, en América Latina y el Caribe, pero menos cuando vas a Europa o a América del Norte. Y es también India y África, también la demanda crece más. Pero vamos a ver con el comercio más tarde qué es el problema allí. ¿Y qué es la tierra agrícola? ¿De dónde viene? ¿Dónde cambió? Y también dice aquí que tenemos cambio y solamente en dos regiones tenemos un poco añadir de tierra agrícola. Uno es América Latina y uno es Oceanía. Pero en ambos, el crecimiento por 10 años que previstan es menos de 2%. Entonces, 2% por todos los 10 años, no por cada año. Entonces, no tenemos más tierra agrícola. En muchas regiones tenemos menos tierra agrícola. Un poco tenemos todavía una conversión a la producción de plantas y menos por ganadería, menos pastos y más por granos y etcétera, pero más no tenemos mucho más peso, tierra para producción. Entonces dependen mucho más de del desarrollo de producción, depende que el rendimiento aumenta. El rendimiento aumenta para subir la producción. Y aquí este es por dice que casi todos los productos el rendimiento está más importante. Todos los productos. En unos tienes un poco más aumentado de tierra, por ejemplo en la soja, porque soja también gana contra otros productos. Y también tienes similar pasos en la producción de ganadería. Y tenemos menos animales, pero más producción. Entonces, es más rápido que producimos, por ejemplo, cerdos más cerditos por cerda y todo esto. Pero además, no tenemos más pastos. Pastos no cambian mundial, pero que cambia es el parte de productos para alimentar, entonces granos, etc. Este crece, pero este crece en el nivel también de producción. Entonces en unos países tienes un cambio de pastos a producción con granos, y en otras regiones también la productividad de granos a producción de ganadería está mejorando, necesitas menos granos por 1 kilo de producto de ganadería o de leche o también de acuacultura. Una cosa, un problema también por la región son los gases de efecto de invernadero, y aquí es un poco una presentación de un reporte Guillem
de FAO que reporta de qué regiones de ganadería tienes producciones de gases de efecto de invernadero, y allí también ves que América Latina es muy importante, y allí especial la carne de vaca o también leche, esta importante contribuyente, y esta es una cosa, solamente es directo, pero también tienes cambio de utilización de tierra que también afecta las emisiones. Y ahora con el comercio, y ahí vemos la especialización por el mundo. Y ahí ves por qué América Latina es tan importante por el mundo. Porque es la región que exporta el más de todas las regiones. Está más positivo, más aumentar, más exportaciones. Y al otro lado es la China, pero no aumenta tanto en los años que vienen, es más África que aumenta sus importaciones. Entonces tienes ahí más importancia en las importaciones de África que antes. Y la India, en la media, es muy cerca de la línea de no tiene exportaciones, no tiene importaciones. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo con este crecimiento de demanda es posible en la India sostener esta posición? La China puede por unos años, pero después estaba un gran importador de productos de agrícolas. Y cuando ves el enfoque por exportación en América Latina, aquí ves por unos productos más de media de producción está orientado para cruzar fronteras para la exportación. Por unos menos, pero por muchos productores de agricultura, la producción cruza la frontera a otro lado y está utilizada en otros sectores. Entonces, esta región es muy dependiente del comercio internacional por los ganaderos y los de agricultura. Pero, cuando es más en detalle, que hemos escuchado antes en los frutos de cereales, es por ejemplo que son solamente unos países en la región que exportan, y otros países como México son importadores de los productos. Entonces, no es todo el tiempo es una región, América Latina, también tienes muy diversidad dentro de los países, y aquí ves en otras cosas, claro, son otros países que exportan, pero muchas veces es Brasil y el cono del sur que exportan, y el resto es menos, es un poco más de importación. Y como dice antes, señor Paul, por los precios, aquí son los precios reales de productos básicos de agricultura. Entonces, este es por el año 60, y tú ves, tenemos todo el tiempo un poco que está una presión por los precios. Los precios no suben, los precios son bajando ligeramente por tiempo. Teníamos un tiempo cuando teníamos un poco más altos precios, pero además bajan. Expertos también aquí ves por los productos en detalle que afectan por casi todos los precios reales para bajar. Unos son excepciones, pero muchas veces las excepciones son por la situación ahora. Cuando ahora tenemos precios en comparación con otros productos, precios altos, tenemos los precios más bajos en 10 años, entonces tenemos precios que son un poco más abajo, que es más alto, por ejemplo,
los oleaginosos tienen ahora precios muy bajos, entonces expectan un poco aumentación que son en un nivel a granos que son antes. Y hemos hablado mucho de esto, que es, aquí habla el señor Paul, por las incertidumbres, por ejemplo, ahora mundial es una discusión qué es el impacto de peste porcina africana en la China, o también un poco tenemos en Europa, que es el desarrollo también los efectos de secadura en regiones o demasiado agua. Tenemos muchos efectos, pero también tenemos políticas que ayudan para incertidumbres. Uno son diferentes políticas para reaccionar a cosas, que limitar unas cosas o cambio, especialmente el comercio internacional. Tenemos estos problemas de la tensión en el comercio internacional. A otra forma tenemos muchos nuevos acuerdos por comercio internacional que cambian la situación. Y esto junto en todo influencia en la situación y puede cambiar completamente el precio, porque que decimos una ligera bajada de precios reales, cuando tienes unos impactos de estos, puede ser que suben los precios reales. Entonces, por esto no es una predicción de los precios, es una referencia para hacer políticas. Y por esto yo acabo con detalles de informe, y gracias a todos. Y con mi español creo que es entendible, pero no está perfecto, pero yo puedo mejor. Y estos son los contactos, es mi nombre y mi compañero en la FAO, que estamos referencia principal para todos interés en este informe, y tenemos muchas más informaciones que datos, y todos estos datos en detalles en nuestra página web, además del informe escrito, que es una elaboración por esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Gay. Agradecemos la presencia de Rosa María Armendáriz Muñoz, quien asiste en representación de la senadora Beatriz Paredes Rangel. Continuaremos con la sesión de preguntas, respuestas y reflexiones, que será moderada por el maestro Gildardo López. Por favor, maestro. Vamos a continuar con esta etapa de preguntas y respuestas. Es decir, la presentación, más adelante la lectura del documento, del libro, nos va a permitir reflexionar a mayor profundidad, pero por lo pronto, esta exposición que nos han presentado tanto la representante de la FAO, el doctor Apul, y el representante de OCDE, el Ray, nos dan una idea de cómo se está presentando actualmente y a futuro se puede presentar la producción agropecuaria en el mundo. Entonces vamos a iniciar esta sesión de preguntas, de reflexiones y respuestas. Si alguien quiere participar, levanta la mano y le damos la palabra. Sí. ¿Nos da su nombre, por favor? Buenas tardes. Muchas gracias a la FAO, bienvenida. Muchas gracias a la OCDE. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Pues celebro esta celebración, esta quinceava publicación. Pues la publicación es un buen referente comparativo, pues nos
nos ayuda mucho en contextualizar desde lo general cómo está la situación agrícola para enfocarlo a lo local. Yo me voy, como las he visto los 15 anteriores, veo que es el lado virtuoso de la perspectiva agrícola. Este es el lado virtuoso, es lo que pretendemos que sea, como dice, no es la bola de cristal. Yo me regresaría, si me permite la presentación, a los precios, una antes sobre la demanda de los cereales, que está el caso particular en México. En la presentación, no sé si la tengan, que me pudieran ayudar. ¿En la pantalla? En la pantalla, sí. Vemos una demanda creciente de granos, sobre todo de maíz, en el caso mexicano. Nos decían que esto nos sirve para, pues, tomar decisiones en las políticas públicas. Vemos, es una de las últimas, casi de las últimas. Vemos hoy en el Plan Nacional de Desarrollo que una antes, por favor. Ahí. Vemos una demanda creciente de granos hacia el 2028. Ya la tenemos con esa tendencia. Principalmente esta demanda de granos la estamos ocupando para producir carne de ave, carne de cerdo. Y luego nos vamos hacia la de precios. Por favor, Jesús, esta de precios. Nos dice que en el largo plazo los precios van a ir hacia la baja por la productividad que se tiene, ¿no? Ahí, bueno, son aspectos muy bidimensionales, no se toman en cuenta algunas cuestiones, como ya lo decía el maestro Gildardo López, sobre el agua y el suelo, que yo creo que sería un reto importante. Pero vemos algunos picos, como en el 2009, aspectos climáticos que elevan los precios. Ojalá y se quedara esa tendencia, ¿no?, en esos precios bajos, pero pues la realidad es eso, que sí sabemos que la tendencia es hacia la baja, pero que va a haber picos, y esos picos van a ir hacia el alza. Y cuando tenemos un alza en los precios de los cereales, por ejemplo, pues a México se le complica, porque es un gran importador de cereales. Entonces, cuando vemos en el Plan Nacional de Desarrollo que sería muy ambicioso lograr la autosuficiencia en maíz y frijol a 2021 y en algunos otros productos como en carne y en leche para el 2000, a final del sexenio. Entonces, pues vemos un acierto en la producción de cereales y de estos productos básicos, sobre todo en las zonas más pobres del país. Entonces, pues sí celebro este libro, pero el comentario es si están tomando en cuenta algunos aspectos como el tema de agua y suelo, de esta degradación, y otro aspecto, el tema que mencionó el diputado, sobre el desperdicio de alimentos, que también es un tema que impacta social, económica y ambientalmente. Sería todo. Muchas gracias. Pues adelante, quien de ustedes, ya sea la doctora Paul. Yo creo que usted ha planteado cosas esenciales en el trabajo. De hecho, el primer tema es ese tema del cambio climático. Y claro, la perspectiva que ahora presentamos son perspectivas de 10 años. Los escenarios de cambio climático son generalmente de mediano plazo.
ya los países saben que el tema de cambio climático nos está impactando directamente y están bajando los escenarios climáticos y haciendo escenarios climáticos de más corto plazo, porque los estamos necesitando. El tema agua, el tema de degradación de suelos, etcétera, son temas esenciales que nos van a impactar muy sinceramente. En segundo lugar, y bueno, esto ya se está trabajando, hay equipos en la FAO, equipos en la OCDE para ir introduciendo este tema de escenarios climáticos, y ya hay en esto la cuestión de eventos extremos, pero todavía falta digamos, acotarlo más e incluir más esto. Inclusive hay en la FAO, están desarrollándose algunas aplicaciones que son extraordinarias, nueva tecnología, para medir la cantidad de agua que se va a requerir, el tema de la evapotranspiración, el tema de la erosión de suelo, que es una herramienta fundamental para los agricultores y que se tiene que poner, digamos, a disposición para que esa tendencia que hay de mayor productividad realmente sea una tendencia que se cumpla, ¿verdad? Pero que sabemos que el problema que hay. Entonces están desarrollando también las herramientas para poder incidir en este problema. Yo inclusive ahora que estuve en Roma pedí que México fuera uno de los primeros países en el que se aplicara esta tecnología, porque pues México tiene la información climática, de manera que podamos realmente hacer una cosa de esta naturaleza. Segundo, está el tema del desperdicio, que efectivamente lo trató el diputado, no lo traté, es un gran tema para nosotros, es un gran tema, porque hay la tercera parte de lo que se produce se desperdicia, no se vale, pues eso no se puede, eso además está incidiendo directamente en la productividad. Hay un trabajo realizado por FAO también, en donde este es un tema central que estamos viendo cómo hacerlo, y más allá de eso, en el tema de los consumidores y el tema de la nutrición. Yo creo que lo dijo también el diputado, el tema del etiquetado frontal es una de las grandes tareas. Ya se demostró en Chile, con la aplicación del etiquetado frontal, que esto tiene una incidencia positiva en los consumidores, pero lo más importante, en la nutrición de las poblaciones, ¿verdad? El tener una información clara, el proveer de una información clara. Nosotros pasamos la experiencia en Chile y creo que fue una experiencia muy importante. Todos estos temas que van aparejados no solo desde la perspectiva del productor, pero también desde la perspectiva del consumidor, son tareas que tenemos que hacer. Yo le dejo la parte más técnica al colega de la OCDE. Yo hago solamente un pequeño ayudamiento a este. Los temas muchas veces es que decimos degradación de suelo, disponibilidad de agua, cambio climático y todo eso, cómo incorporar. Y como he dicho al principio, en parte es un modelo, pero el más importante es la discusión con expertos en los países, expertos internacionales que trabajan por los diferentes productos básicos, pero también con expertos dentro de la FAO y la OCDE que trabajan por estas cosas. Y por esto decimos la productividad aumenta bastante rápido, pero la aumentación en porcentaje de la productividad baja. Entonces la productividad sube todavía, pero el porcentaje que sube es más bajo ahora. Y esa es una influencia de esto. Y claro, con la comunicación, estos detalles no cada vez dices. Y por la alimentación hemos hecho un esfuerzo esta vez en la sección de sobre América Latina y el Caribe. Hemos hecho un cuaderno sobre el sobrepeso y
la obesidad. En estas dos páginas esta referencia también un anexo por las políticas que se hacen en los países ahora. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de Chile está ilustrado allí. Entonces, cuando está interesado, están unas páginas, desde un poco buscar el documento, que es también disponible libre en la red. Puedes descubrir esta discusión, qué son las políticas que otros países hacen ahora por esta situación de consumo, de obesidad y también de necesidad de alimentación y todo esto. Tenemos una pequeña parte de esto en el reporte para reflexionar. Continuamos, si es tan amable, por favor. Gracias, Patricio Saldaña de Grupo Val. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. La región es América Latina, tenemos el gusto de que esté aquí en México la presentación. Doctor Gay, contrario a su opinión, si yo pudiera hablar francés un tercio de lo bien que usted habla español, yo sí diría que hablo bien francés, entonces no se preocupe, se entendió perfecto. Y dos preguntas. Ahorita hablando de la seguridad alimentaria, que fue un tema que trabajó la maestra Paul, me viene a mí a la mente la parte que habla el diputado del Bosque del autosustento en cuanto a los granos y cereales por parte de nuestro país contra la liberalización de los mercados. Entonces mi pregunta inicial es, ¿sí conviene garantizar la seguridad alimentaria a través del autosustento nacional de ciertos cultivos? ¿O podemos trabajar, no sé, en la perspectiva de la FAO, de la OCDE, en una perspectiva regional donde se garantice esta seguridad alimentaria a través de la reubicación de ciertos cultivos para que la producción de cada país sea más eficiente y pues podamos tener exportaciones e importaciones un poquito más claras? Y entendiendo que esto es una parte tanto de los pequeños productores y del gobierno, ¿qué parte tiene la iniciativa privada en este cambio y en esta reproducción? Muchas gracias. Sí, claramente en largo plazo y también por un país es más sostenible y más seguro cuando trabajas realmente junto con regiones, porque el uso de los productos o de medidas de productos es más efectivo cuando, por ejemplo, productos más granos en Brasil o el Cono del Sur, y México enfoca más en otras cosas. Claramente no puedes solamente estar disponible de importación, pero es mejor porque también tienes interés a otra forma de exportación y de intercambio con otros países, que haces una seguridad con acuerdo general que no enforces la utilización de las medidas productivas que no son tan efectivos por mucho tiempo. Porque por unos años, por un tiempo, puedes sostener esto. Pero al final, esta política que soporte solamente la producción doméstica que está autosustente es un poco difícil. Y este es el problema. Realmente es una cosa muy sensible, porque muchas veces son alimentos básicos y necesitas ver qué porcentajes permites y quieres recibir. Pero completamente autosostenible está no efectivo en largo plazo. En corto plazo puede trabajar, en largo plazo crea mucho más dificultades. El sistema industrial es muy importante porque muchas veces el intercambio internacional y nacional es hecho por las compañías, no es arreglado por las políticas.
redes de infraestructura, de transportación y todo eso, estas son las compañías y muchas veces estos son más integrados mundial que la política y por eso son muy importantes que colaboras la política junto con los, el sector comercial en esto y no solamente la política va a ser por las básicos, es más la colaboración en el largo plazo que es más beneficio y todavía México tiene un gran porcentaje de producción doméstica por todos los productos, especialmente por los cereales que se consumen directo. Más no tienen tanto por la alimentación de los animales, ganadería, y a veces este es un poco más flexible que es no tan directo. En realidad la FAO ha trabajado con diferentes apuestas. Esto en realidad es una apuesta de política pública. ¿Y hacia dónde vas a centrar tus ojos? ¿Vas a centrar tus ojos en las exportaciones o vas a centrar tus ojos hacia el desarrollo del tejido productivo, que en definitiva es el tejido social, también de un país? Y ahí yo creo que hemos visto diferentes experiencias en el mundo, algunas han funcionado, otras no. Efectivamente, no, a largo plazo es mejor esta regionalidad si tus relaciones comerciales con los países vecinos están en condiciones de igualdad o en condiciones adecuadas para que tú puedas negociar. México le ha apostado a su sector productivo interno, a sus agricultores, a sus pequeños agricultores, es una vuelta a un modelo. Nosotros creemos que vale la pena apoyar esa perspectiva con algunos elementos que se podrían incluir o recomendaciones que, por ejemplo, estas perspectivas agrícolas te dan esos elementos de decir, no, cuidado, ¿verdad? Porque también tienes que cuidar tus recursos naturales, también tienes que diversificar esa producción, también tienes que tener, digamos, prácticas y técnicas de producción de agricultura sostenibles, etcétera, ¿verdad? Pero creo que ahí depende, hay diferentes modelos y depende también de tus relaciones comerciales, políticas comerciales que se hacen. Yo creo que le llaman ventajas comparativas, no sé qué, sí, a lo mejor es más viable por las cuestiones climáticas producir cierto tipo de cosas en México, en Brasil, en Argentina, creo que estamos de acuerdo. El problema viene cuando se mete ahí la variable de las relaciones internacionales, ¿no? Las cuestiones políticas. Lo acabamos de ver aquí en México, la postura del presidente de Estados Unidos de condicionar la cuestión de los aranceles al tema migratorio, ¿no? Que nos metió en un problemón, que bueno, pues se ha ordenado la cuestión migratoria. Aún así hay muchas críticas de parte de los organismos de derechos humanos. Creo que hay una visión muy distinta del gobierno mexicano al de Estados Unidos del tema migratorio. ¿Y qué pasa si dependemos, por decir, de granos básicos de Estados Unidos, ¿no? Y nos ponen esas condiciones? ¿Y por qué no queremos seguirle comprando gasolina a Estados Unidos? Que es otro tema polémico en la cuestión del medio ambiente, en la cuestión de la nueva refinería, ¿no? Pero pues es que ya no queremos, por cuestiones de soberanía, depender de los combustibles de Estados Unidos, no más con este tipo de políticas de su presidente. Entonces, dijo Pedro Asper, que era secretario de Hacienda de Salinas, que era más barato comprar los alimentos que producirlos aquí en México. Puede ser que sí, pero pues nos ha traído esta situación, ¿no? de pérdida de la vida rural, de cuestiones culturales, que es la cuestión campesina, que no solamente es producción, es todo un mundo cultural distinto. Y creo que en ese sentido, sobre todo en granos básicos, es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Incluso de no depender de que te manipule después un gobierno extranjero y te condicione a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, pues es un complemento nada más, ¿no? Jesús Guzmán, del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Cámara. Antes que nada, por reconocer el esfuerzo que hace la OCDE-FAO para tener estas perspectivas. Cuando este centro se creó, cuando hablamos de perspectivas, teníamos que usar nada más las de la USDA, que era la que se
elaboraba, que no están relacionadas, pero era la perspectiva del país, ¿no? de la agricultura de los Estados Unidos. Y aunque pues ya han venido incorporándose y han tomado relevancia, ahora recurrir a la de FAO, y bueno, y siempre a la base de datos de FAO está de FAO. Y además, pues ahora, antes eran cuando decían la perspectiva, y eran por el montonal de cuadros, las series históricas, la proyección a futuro, y ahora hay una parte analítica muy rica que es también un avance importante, es un reconocimiento de ese esfuerzo de FAO. Y como siempre, una perspectiva pues es algo que puede suceder, puede haber muchas perspectivas sobre la producción, pero yo quiero tocar un punto muy que considero importante y relevante para el futuro, una sugerencia a la FAO, porque hay dos grandes ausentes en una perspectiva de la producción agrícola, y que ahora está planteado por los problemas de obesidad, malnutrición, hacia dónde debe tender la alimentación. Lo que hemos hecho es que la alimentación debe de ir variando. La recomendación de todos los organismos de salud es que debe tender a consumir alimentos frescos, principalmente de origen vegetal, frutas, verduras, y como elementos esenciales en la nutrición. Y eso no aparece en la perspectiva. O sea, yo sé que es difícil, pero es fundamental. O sea, si vamos a ver la perspectiva futuro, si cambiamos las políticas, si seguimos las recomendaciones de todos los centros de salud, y en la que México está muy involucrado, ahora el sector salud está trabajando mucho con nuestro departamento, con nuestra área de agricultura, para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la alimentación? No se trata nada más de producir más e importar menos, sino qué es lo que debemos de producir para mejorar nuestra alimentación. Nos dicen que deberíamos de consumir el 50% de nuestras calorías, deberían de provenir de hortalizas y de frutas, y entonces pues, tenemos que ir pensando que si vamos a mejorar nuestra nutrición, pues tenemos que ver cómo evoluciona la producción de hortalizas y de frutas. Y otro elemento muy importante, que hasta hubo una declaración internacional del año de las legumbres, del año de las leguminosas, ¿no? Decimos, bueno, va a crecer el crecimiento, está creciendo el consumo de carnes, y además tendemos a reproducir el esquema de consumo de ciertas regiones del mundo y de ciertos países, cuando tenemos otras fuentes proteicas, y son las legumbres esenciales, ¿no? Entonces tampoco aparecen en la perspectiva. Entonces mi sugerencia y la petición, pues sería muy importante que esos dos grupos de alimentos estuvieran incluidos en la perspectiva. Yo sé que no están en el comercio mundial, no se ven igual, además en el caso de los jugos procesados, pero frutas y hortalizas es muy importante llevar y tener analizado ello, y las legumbres también. En el caso de México es uno de los grandes países consumidores de legumbres, como lo es el Asia y todo Medio Oriente, el garbanzo, la lenteja, el haba, y en otros el caso del frijol, pero es muy importante tener la perspectiva, porque si la alimentación mejora para todos, para mejorar nuestra salud, van a ser componentes importantes y que tenemos que evaluar en la producción agrícola. Ja, du vorweisen. Legumbres están ahora en el base didácticos, no están en el informe. Entonces, en el base didácticos completamente legumbres hemos incluido desde este año, pero hacemos un año de prueba, entonces hemos producido las proyecciones incluso por los legumbres. Está funcionando este año, y el año que viene al menos están en unos gráficos general, no va a ser un texto por esto, pero están dentro, y el año que viene va a ser también en el base de datos que nosotros publicamos juntos, están también las proyecciones por legumbres. Frutas y verduras es un poco más difícil. Estamos ahora trabajando en un proyecto donde hemos hecho un poco al lado, frutas y verduras mundial por todo esto. Y es difícil qué detalle haces, porque cuando dices todos es un producto, es también difícil, porque como asumar manzana y piña y todo eso, y además ensalada, todo punto a punto, no funciona. Entonces estaba un poco investigar cómo hacemos, por unos
no sabemos cuándo estaban listos para tener en el mundial, pero está claramente el último gran parte de consumación y producción que falta. Y por eso las legumbres son dentro, pero no publicando. Este año que viene publicamos, pero frutas y verduras es difícil ahora y vamos a investigar juntos cómo vamos a hacer. Pero históricamente tenemos datos, pero también proyecciones necesarias elaborar y todo eso. Agradecemos la presencia del diputado Juan Enrique Barrera Esponda, secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural. Buenas tardes. Agrícola. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y del diputado Efraín Rocha, que también es gracias. Continuamos con quiero agradecer al diputado Oscar Villarreal que nos haya acompañado en este retiro a otra reunión de la comisión, una de las comisiones a las que pertenece, pero le agradecemos su conocimiento, su interés por habernos acompañado. Gracias, diputado. Hubertus Gay. Solicitamos al diputado Juan Enrique Farrer Esponda que sea tan amable de dirigir un mensaje y hacer la clausura de esta reunión. Por favor, diputado. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos, compañeros diputados. Gracias por su presencia. Quiero aprovechar a hacer un comercial. Reciban una calurosa bienvenida para usted hoy, que nos visita de El Salvador. Muchas gracias por su presencia y por aportar su talento, su experiencia con nosotros. Y al doctor Rey, muchas gracias por tu presencia, igual por toda tu aportación y por el interés que tienes por los mexicanos. Maestro Tijerina, gracias y felicidades a CETERSA por hacer esta reunión de trabajo, que estoy seguro que será una más que aportará para el bienestar de los mexicanos. Quiero aprovechar a decirles que soy Juan Enrique Farrer Esponda, diputado federal por el Distrito 10, con cabecera en Villaflores, Chiapas, y que hablar de Chiapas es hablar sin duda alguna, hablar de las paradojas de un estado tan rico con la gente más pobre de México. Y eso duele y eso molesta, ¿sí? Tenemos todo y al final del día tenemos nada. Y eso creo que es un reto, abatir el hambre, pero también tenemos que hablar, ya que estamos acá, pues con sin duda alguna de las representaciones más importantes del mundo, la FAO y la OSDE, en decir que no solamente es que nos vamos a llevar a la boca, sino que vamos a respirar mañana. Eso es importante, ¿qué estamos respirando hoy? ¿Y qué vamos a respirar mañana? Porque nos hemos preocupado qué vamos a llevar a la boca, pero estamos dejando a un lado qué vamos a respirar. Y creo que va de la mano, y Chiapas ofrece todo ello, o el sur-sureste de México. Chiapas ofrece, sin duda alguna, de la productividad agrícola, que es totalmente amigable con el campo. Y aquí quiero hacer un spot en el que el café es uno de ellos, de lo más amigable con el medio ambiente. Nos da oxígeno, nos da agua, nos da flora, nos da fauna, nos da vida, y nos ofrece el rico café, pero nos da miel también. Entonces tenemos que ir haciendo trajes a la medida de cada región, y creo que nos ha hecho falta eso. Veo en mi estado que se produce, pues prácticamente el café se va a Francia, se va a Alemania, amigo Gay, se va y se vende en dólares, se vende
en euros y se va a todo el mundo, pero nuestra gente queda nuevamente con las manos vacías. Solo tenemos la fama de vender el producto que se le llama oro verde, y oro es para algunos y verde para mi pueblo y para nuestro pueblo. Entonces tenemos que ir verdaderamente haciendo conciencia, verdaderamente atender las grandes necesidades de nuestra gente, que esas manos campesinas, esas que se llenan de tierra sus uñitas, trabajar para ellos en conjunto y que tiene que ser intersecretarial. Porque nuestro presidente de la República lo mira no solamente como lo miran los ojos de los agrónomos, que tienen un gran corazón y piensan en producir. El agrónomo ese es su corazón y se les agradece, pero él está viendo que si no hay seguridad, como lo mencionaste, compañera diputada, quita la inspiración al que va a producir. Que si no hay salud y que si no hay educación, le vicia muchos esfuerzos. Esta política que está enfocada en un cambio de nación, tenemos que aportar todos, tenemos que ponernos el corazón en la mano todos y todas, y tenemos que pechugar las cosas como vienen, que México hagamos un pacto entre todos y articular para que cerremos fila y para que los esfuerzos que hacemos entre todos, entre las personas que nos visitan de otros países y quieren el bien de México, podamos nosotros responder como buenas mexicanas y buenos mexicanos a nuestra querida gente, a nuestro querido pueblo, que para eso hemos venido. ¿Sí? Bien, pues ya eso creo que nace de mi ronco pecho, de mi sentimiento, pero sí sin dejar de señalar. Cedersa, el maestro Tejerina, me has acompañado desde que llegué acá, mis amigos ingenieros que han estado presentes apoyándome. Altanaí, ¿por dónde estás? Le agradezco mucho, siempre muy atenta de lo que estamos haciendo los diputados en materia del campo, y no me queda otra más que agradecerles y decirles, pues agradecer la presencia de Alina Paul, representante de la FAO, y de Humbertus Gay, representante de la OSDE. Bienvenido nuevamente, esperemos que México siga siendo y recibiéndolos como se merecen. Y amiga del Salvador, te estás estrenando y gracias, y sabemos que hay Lina para mucho porque te expresas como queremos nosotros, tal como lo que necesitamos los productores, ¿sí? Agradecemos por su presencia a esta honorable Cámara de Diputados para compartirnos este tipo de información valiosa para nuestra actividad legislativa y de suma importancia para todos los presentes. Ha sido una reunión muy productiva y muy necesaria para la toma de decisiones en materia de política agropecuaria. El documento da una visión de las perspectivas agrícolas y nos permite conocer cifras de producción, alimentación en el futuro. Sin duda, México cuenta con una gran riqueza natural y escucharlos nos enfoca en nuestro objetivo, mejorar el campo, cómo garantizar la seguridad y autosuficiencia alimentaria. Gracias, maestro Gildardo López Tijerina, muchas gracias por tu inquietud que tienes de mejorar todo esto, y no me queda más que reiterar el agradecimiento a los representantes de los organismos internacionales y a todos ustedes por su presencia. Después de decir estas palabras, si gustan nos ponemos de pie para clausurar esta buena reunión de trabajo. Gracias. Pues siendo la 1:22 de este día 25 de septiembre de 2019, damos por clausurado este evento, esta reunión, y que todo lo que acá dijimos y hacemos lo hagamos realidad en el campo. Muchísimas gracias, Dios nos bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias, diputado Carrera. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todos y todas ustedes su amable asistencia en esta presentación. Muchas gracias y muy buenas tardes.